Doy gracias al Señor porque puedo estar una vez más aquí para traerles a ustedes la reflexión que corresponde en esta ocasión. Reflexiones bíblicas. Qué bueno es entender que podemos reflexionar frente a la palabra de Dios. Y ella nos hace reflexionar. Y debemos cada día reflexionar con lo que Dios nos está diciendo. Eso significa que debemos constantemente estar poniendo atención a lo que Él nos quiere decir a través de su Espíritu Santo que nos revela la palabra de Dios. En esta ocasión hay una reflexión muy hermosa que es dejando huellas en este mundo. Cada vez que nos preparamos para exhortar esta palabra, ya los títulos que están ahí para dar a entender la enseñanza nos motivan. Dígame usted si no es divino este término cuando decimos dejando huellas en este mundo. ¿Qué es lo que es huellas? ¿Qué son las huellas? De acuerdo a los diccionarios que hemos echado mano para escudriñar esto, me he encontrado con un término que me gustó mucho y me da mucha claridad para expresárselo a ustedes también. Es precisamente la señal que deja el pie donde pisa. Esto me hace acordar cuando yo era pequeñito, me gustaba siempre en el campo ir tras las pisadas que dejaba mi papá. Y jugaba con eso, me divertía con eso. Claro que era un poco exigente para mí hacer eso porque yo como era niño, mi padre ya era un hombre adulto, y era muy alto mi padre, entonces los trancos que él daba eran bastante amplios y eso me costaba a mí. Pero a mí me gustaba hacer eso de jugar pisando donde mi papá daba sus pisadas. Bueno, esto me ha ayudado también a entender lo que bíblicamente encontramos nosotros aquí en Primera de Pedro. Es precisamente donde está la base bíblica de esto, para que ustedes vean que siempre nosotros tenemos que tomar lo que Dios nos enseña para también nosotros transmitir los pensamientos de Él y no los nuestros. Como diríamos, no nos predicamos a nosotros mismos, sino anunciamos lo que nuestro amado Cristo, Él nos ha dejado. Fíjese usted que voy a leer este pasaje, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23, y dice de una manera muy particular. Dice, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros. Y aquí viene la parte que debe usted meditar. Dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. Entonces, amados, ¿qué mejor ejemplo que tenemos aquí en la palabra de Dios para que nosotros podamos entonces seguir las huellas, las pisadas de nuestro amado Cristo? Y Él lo dice, como habiendo trazado un camino, y ustedes para que no se equivoquen, deben seguir mis pisadas, el ejemplo que yo les dejo. Permítame decirle que me llamó mucho la atención de la palabra ejemplo, sacado de los diccionarios bíblicos. Y cómo va esto de una forma tan especial, enseñándonos para que sea más clara la predicación o el aprendizaje o la aplicación de la palabra a nuestra vida. Fíjese que la palabra ejemplo significa escrito por debajo. Cuando lo leí al comienzo me llamó la atención, lo encontré un poco complicado para
para entenderlo. Pero después de un tiempo me di el trabajo de entender eso, escrito por debajo. En aquello entonces, para que usted lo entienda, había una escritura donde se ponía una hoja. Entonces la persona que tenía la hoja en blanco encima podía darse cuenta que abajo habían escrituras. Entonces ellos seguían con su lápiz, seguían las huellas o los ejemplos que estaban escritos. Por eso significa escrito por debajo. Eso significa ejemplo. Y aquí el diccionario dice algo bien particular que a mí realmente me llama mucho la atención. Dice que esto era para que las personas siguieran las huellas de las letras. Y dice como un patrón de copias. Como un patrón de copias. Eso era lo que ellos hacían para enseñarles a escribir a los alumnos. Entonces, el patrón de la escritura era lo que ellos seguían con una hoja en blanco. Hoy día, amados, por favor tome nota de esto. Hoy día, el patrón de ejemplo para que nosotros sigamos las pisadas de nuestro amado Cristo, precisamente es Él. Ese es el mejor ejemplo que tenemos nosotros en esta vida para poder conducirnos. Y créeme que Él sí puede ser ejemplo. Es el mejor ejemplo que tenemos. Nos dice Pablo por ahí en una de sus cartas: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Él no tiene problema al decir que Él es un imitador, que ha seguido el ejemplo de Cristo. Y a la misma vez, Él también se pone por ejemplo. Cuando dice, sed imitadores de mí, como yo también soy imitador de mi amado Cristo. Entonces, la palabra nos recomienda que debemos ser ejemplo de los fieles. Pablo le aconseja a Timoteo, sé ejemplo de los fieles. Estamos llamados, amados hermanos, a ver hoy día dos puntos importantes en esta enseñanza. El primero es poder hacer énfasis, preocuparnos de los detalles más pequeños de la vida de nuestro amado Cristo. Es estudiar la vida de nuestro amado Cristo. Es dejarnos guiar por el ejemplo que Él nos ha dejado. Preocuparnos de eso. ¿Qué huella nos dejó el Señor? ¿Qué pisada? ¿Dónde andaría mi Señor? ¿Para dónde iría Él? ¿Andaría en caminos equivocados? ¿Andaría preocupado en agradar al mundo? ¿Estaría preocupado de lo carnal, de lo terrenal? Yo pienso que no. Él es un ejemplo para nosotros, nuestro amado Cristo. Entonces, no vamos a ver nosotros huellas donde podemos decir, por aquí pasó el Señor Jesús, así que nosotros podemos también hacer y deshacer en este mundo. Significa que las pisadas que tiene nuestro amado Cristo son de provecho. A mí me encanta meditar cuando dice Él, a mí en los negocios de mi Padre me conviene estar a temprana edad, siendo aún un muchacho. Este es un mensaje a la juventud también. Él a temprana edad, sus padres preocupados, María con José preocupados, porque se había quedado en el templo, dice la historia. Pero Él le dice, ¿por qué se preocupan por mí? ¿No saben acaso que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Cuando dice la Escritura, yo tengo que hacer todo lo que a mi Padre le agrada. Eso es mi pasar por esta tierra, dice el Señor Jesús. Mientras Él estuvo en la tierra, Él estuvo preocupado en agradar a su Padre. Entonces, los dos puntos que estamos viendo aquí. Uno es preocuparnos del ejemplo de nuestro amado Cristo. Las pisadas que Él nos dejó, las huellas que Él nos dejó. Pero a la misma vez, amados, está en usted, está en mí, ahora de dejar huellas también, porque hay otros que nos están mirando,
Hay otros que nos están observando. Hay jóvenes que vienen tras nosotros. Sí, hay personas que nos están viendo, amados. De tal manera que nuestro comportamiento debe ser intachable, ser irreprensible, dice la palabra. ¿Para qué? Para que otros sean ganados para el Señor. Si nosotros dejamos malos ejemplos, si nuestras pisadas están más desviadas de la realidad, ¿qué ejemplo estamos dando, amados? Estamos destruyendo en vez de edificar. Por eso que hoy día debemos preocuparnos de eso. Escudriñar cada día el buen ejemplo que dejó nuestro amado Cristo. Y a la misma vez, preocuparnos también de nosotros dejar huella. La pregunta es, ¿qué huella está dejando usted? ¿Qué ejemplo está dando usted? Acuérdese que muchas personas hoy día dicen, yo conocí a esta persona. Ya sea bueno o malo, ellos van a hablar. Ellos se están preocupando de nosotros, no se están observando. La gente quiere ver buenos ejemplos en nosotros. Y ya nosotros tenemos el modelo principal, el patrón ejemplar para nuestra vida. Como el que escribía abajo, imitaba las letras de abajo en un papel en blanco, así también nosotros, expectantes, preocupados, como lo hacía el Señor. Imagínense que aquí hay una parte que decía el versículo 23, el cual no hizo pecado, dice. ¿Sí? El versículo 22 dice, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Le pregunto una vez más, ¿usted está siguiendo ese ejemplo? No hizo pecado. Y eso el diablo no puede decir nada al respecto de nuestro amado Cristo. Los religiosos buscaban ocasiones, le hacían trampa para pillarlo a nuestro amado Cristo. Pero gloria a Dios que nunca se encontró una falla en nuestro amado Cristo, porque Él se preocupó de dejarnos un buen ejemplo. ¿Se da cuenta, amados? Y también dice la palabra, ni fue hallado ese engaño en su boca. Él hablaba verdad, un comportamiento intachable, de tal manera que nosotros seamos íntegros en lo que prometemos, en lo que hablamos. Por favor, cuidémonos, amados, para dejar también huellas que corresponden. Para que mañana digan, este viejito nos dio un buen ejemplo, este hermano nos dio un buen ejemplo, este pastor dio un buen ejemplo, fue un hombre intachable, fue un buen vecino, un buen esposo, un buen padre. Y así todo lo que nos respecte a nosotros de hacer ante los demás, que digan bien de nosotros, que no tengan nada que decir malo de nosotros, amado. Esa es la reflexión en esta hora, dejando huellas en este mundo. ¿Qué huella va a dejar usted, amado? Así que esta sería la reflexión, para que en esta hora podamos realmente quedarnos tranquilos, que hay una buena enseñanza, que tenemos el mejor ejemplo. Cuando a él lo amenazaban, decían cosas, él no maldecía. O cuando lo maldecían, él no contestaba con lo mismo. Él todo se lo dejaba al Señor. ¿Es a usted así también? Todo se lo deja al Señor. O usted hace justicia propia, o se defiende con su fuerza, o usted pelea con su propia fuerza. Aprendamos de nuestro amado Cristo. Que el Señor le bendiga y será hasta una nueva oportunidad. Reflexionen en la palabra de Dios para nuestra vida el día de hoy. Gracias, que el Señor le bendiga.